Então, vamos lá. Vamos começar pontualmente às 4. Outras pessoas aqui vão entrando e aí nós vamos abrindo espaço para todos participarem. O professor Marcelo também está aí. Então, vamos lá. Na verdade, é uma grande satisfação ter o professor Gargarella falando para nós aqui no Brasil. O professor Gargarella é uma referência para professores que já falam sobre democracia e constitucionalismo já na graduação em Direito. Então, ele é muito comum para todas as temáticas que envolvem democracia e constitucionalismo no Brasil, e mais ainda para o aprofundamento de temáticas como democracia e constitucionalismo quando os alunos já entram para estudarem no seu mestrado e no seu doutorado. E a importância do professor Gargarella dentro do que vai ser debatido aqui se dá principalmente com a proximidade dos problemas que nós temos no Brasil com os problemas que nós temos na Argentina. Então, é algo profundamente próximo e bastante atual, certo? Hoje, nós vamos falar de um tema, mas que ao final um dos meus questionamentos vai ser sobre outro livro. Isso certamente vai poder ser falado aqui. Mas fazer uma apresentação rápida do professor Gargarella, que é advogado e sociólogo da Universidade de Buenos Aires, doutor em leis por Chicago, e pela Chicago University e pela Universidade também de Buenos Aires, mestre em ciência política pela Flaxo, e realizou seus estudos pós-doutorais em Oxford. E é professor titular da Universidade de Buenos Aires e da Universidade de Tela, dentre outras e várias outras coisas que poderia citar sobre o professor Gargarella. Nesse sentido, convidei o professor para falar sobre uma temática que é importante para alguns grupos aqui presentes, tanto pela perspectiva constitucional, também pelo direito penal, que é o seu livro Castigar ao Próximo. Certo? O professor Gargarella tem transitado do direito constitucional desde as suas pesquisas sobre direito de protesto, para chegar e ter alguns aprofundamentos em direito penal. Então, certamente teremos uma discussão que vai tratar de temas desse livro, que é um pouco mais recente, mas também passaremos por algumas discussões sobre protesto, principalmente pelos momentos que vivemos aqui na América Latina. E sem mais delongas, agradecendo a participação de colegas pesquisadores, passo a palavra ao professor Roberto Gargarella. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Perdão, só abrir o seu microfone. Pronto, por favor. Ok. No, obrigado a você. Muy contento de la oportunidad, Bruno. Muy honrado por la invitación. Tienes razón en que el nexo, el tránsito entre los estudios de teoría de la democracia y constitucionalismo y algunos estudios sobre derecho penal tuvieron que ver con las reflexiones sobre el derecho de protesta, en particular desde el 2001 en Argentina, como en otros países de América Latina, tuvimos una crisis económica muy fuerte, y en ese momento para Argentina, que era un país con una gran estructura sindical, mucha gente quedó desempleada y al mismo tiempo tenía la práctica, la gimnasia de la organización sindical colectiva anterior. Y entonces, frente al desempleo, que además estaba junto a ausencia de protecciones sociales y de protecciones de salud y de protecciones de educación, empezaron a protestar en las calles y eso generó mucho conflicto, que en general los jueces o no sabían cómo resolver o resolvían de un modo muy violento, tradicional, en parte por ideología, en parte por ignorancia, creo. Y entonces algunos juristas empezamos a escribir ahí contra esas decisiones judiciales y mostrando lo importante que había en el derecho de la protesta.
y cómo la protesta tenía un papel muy central para la democracia en general y muy en particular para democracias frágiles y democracias institucionalmente muy golpeadas, muy afectadas, como las nuestras, en donde hay pocos canales institucionales efectivos para decidir colectivamente y para controlar lo que hacen los representantes. Entonces, hay mucho poder delegado y hay muy poca capacidad de control y acción sobre ese poder delegado. Entonces, eso también ayudó al menos de mi lado, a repensar o refinar, precisar el modo de pensar la teoría democrática, porque la teoría democrática, desde Habermas a Nino, ha estado razonablemente muy vinculada con el debate público y con la escritura y con la palabra, pero poco con la acción, eh, inclusive con la acción más violenta. Y, y entonces también fue interesante para repensar teoría democrática, que la teoría democrática tenía que ser capaz de expandirse más allá de el discurso y más allá de lo escrito, ¿no? Que hay otros modos de criticar y participar en el debate público que incluyen acciones, ¿no? Hay este famoso caso de, por ejemplo, el quemar una bandera. Es una acción, pero también es una palabra, también es una expresión. Bueno, y en parte a partir de ahí, la protesta efectivamente tuvo un papel muy importante. Desde ahí, yo no me considero para nada un especialista en derecho penal, pero sí, digamos, me interesó hacer algunas contribuciones desde el lugar en donde sí me sentía cómodo y que tenía que ver con eh, el, una mirada interdisciplinaria más amplia sobre el derecho penal. Y también advertir que la disciplina penal, por un lado, ha estado muy impermeable a estudios que van más allá del estudio sociológico. A veces el derecho penal se ha vinculado con estudio de sociología, eh, pero muy poco con teorías, eh, digamos, democráticas, con filosofía política, con teorías de la justicia. Y yo creo que esto, con lo que yo hice, si hice alguna contribución al derecho penal, es simplemente marcar la importancia de vincular al derecho penal con ciertos estudios de disciplinas cercanas. Entonces, en esta breve presentación yo marcaría 3 o 4 puntos que me interesó marcar de esa conexión entre derecho penal y otras disciplinas. Uno es el que tiene que ver con la filosofía política republicana, con estudios que ha hecho mucha gente en, digamos, yo creo que, por ejemplo, Philip Pettit hoy, o John Brightwaite, han hecho una gran contribución desde ese lugar, y mostrando qué podría aportar al derecho penal una filosofía republicana que toma en el centro la virtud cívica, la participación cívica y la integración, ¿no? Y en ese sentido también el valor de que la respuesta estatal frente a una inconducta grave tenga que ver no con el aislamiento, la separación o la exclusión, sino con la reinclusión, con la reconstitución de vínculos, con la integración y no con la separación. Esa es una línea para mí muy importante, muy rica, muy promisoria, que me interesó mostrar. Otra línea importante tenía que ver con teorías de la justicia, eh, con lo que yo había aprendido de John Rawls
o de Ronald Dworkin, o en general, la filosofía política igualitaria. Y ahí también me interesó decir cosas que la filosofía política no había dicho casi nada, con la legitimidad del uso de la fuerza en situaciones de profunda desigualdad social, ¿no? John Rawls, por ejemplo, hizo girar toda su teoría de la justicia en torno a la pregunta de cuándo se justifica el uso de la coerción estatal, pensando en cosas, por ejemplo, como la redistribución de recursos, como la cuestión económica, pero es mucho más difícil, y en este caso más interesante, pensar cuándo se justifica el uso de la coerción cuando hablamos de coerción penal y en particular en contextos de profunda desigualdad. Y entonces ese contexto de profunda desigualdad puede, por un lado, convertir en o justificable o no reprochable digamos, cierto tipo de conductas. El caso fácil en el que estamos todos de acuerdo es el hurto famélico, el hurto por hambre, pero hay muchas otras situaciones. Pero hay otra pregunta que, por ejemplo, un autor que también me interesó muchísimo, que es Anthony Duff, que es, yo diría, de los pocos autores penales que ha tomado al derecho penal con cuestiones, preguntas filosóficas, ¿no? Y en ese sentido ha sido extraordinaria la contribución de Duff, porque no solo hizo ese vínculo, sino que lo hizo en relación con preguntas y respuestas particularmente interesantes. Entonces, hay una pregunta que ha hecho Duff en esta línea de la justicia social, que a mí me interesó muy en particular, y que es título de alguno de sus artículos, como por ejemplo, yo soy responsable, es el título de uno de sus artículos, ¿no? Yo soy responsable de cometer esta falta, pero ¿quién es usted para reprocharme, ¿no? ¿Quién es usted, Estado? ¿Qué ha hecho usted para tener el estatus que necesita para poder reprocharme, ¿no? Porque él da, por ejemplo, sí, esas situaciones en donde por las acciones previas que ha cometido el que hoy reprocha, esa persona o esa institución pierde autoridad para censurar o para reprochar. Entonces, la primera línea tiene que ver con republicanismo y derecho penal. La segunda línea tiene que ver con igualitarismo, teoría de la justicia igualitaria y derecho penal. La tercera, que para mí es como la que citabas, Bruno, que es especialmente importante, es la cuestión democrática. Y ahí también yo creo que hay muchas cosas para decir, porque digamos, el derecho penal se escribe, se legisla, se aplica y se interpreta siempre de un modo muy poco democrático, muy poco abierto a la democracia. Y sí, en general, como decía antes, el derecho penal es muy impermeable a las disciplinas vecinas, es directamente resistente, sino enemigo, hostil a la cuestión democrática. Hay muchos penalistas progresistas, sin duda, digamos, así como hay una tradición alemana muy dura y también en un punto conservadora y derecho penal del enemigo y estas cosas, pero también hay muchos autores de derecho penal, al menos en Argentina y yo creo que en muchos países, en Brasil también, digamos, muchas cabezas progresistas. Sin embargo, digamos, hay una gran dificultad, aún en el penalista progresista, para vincular genuinamente, realmente, profundamente, derecho penal y democracia. Tiene horror a la democracia.
para mí el mejor ejemplo es un ejemplo de un jurista extraordinario, pero que en este punto es muy difícil para mí de aceptar, que es Ferraioli, pero lo mismo diría del argentino Zaffaroni. Digamos, son juristas con un compromiso social, con un compromiso cívico, que por supuesto que son personalmente democráticos, y sobre todo en el caso de Ferraioli, digamos, porque Zaffaroni se ha politizado de un modo yo creo que muy negativo, pero no importa, digamos, pero sobre todo Ferraioli ha hecho grandes contribuciones, los dos, pero han desarrollado también de modo muy, muy fuerte, muy firme, esa separación entre democracia y derechos en general y democracia y derecho penal en particular, bajo la idea de que si uno vincula derecho penal y democracia, lo que hay ahí es una explosión de punitivismo, como pudo haberla en la Italia de Berlusconi, o mucho peor, porque los dos, como símbolos de ese modo de pensar, digamos, yo creo que todavía piensan con el paradigma de la Segunda Guerra Mundial y Auschwitz y el genocidio. Entonces, si uno establece un vínculo entre democracia y derechos, lo que encuentra es Auschwitz, lo que encuentra es el genocidio, lo que encuentra es el desborde, la locura. Y no solo es que ese es empíricamente falso, sino que normativamente tiene que ser atacado por lo contrario, digamos, ¿no? Porque no se sostiene empíricamente, no es cierto, y porque es muy importante hacer la conexión contraria, digamos, de el valor de establecer este vínculo entre democracia y derecho penal. Sobre eso podemos volver, pero ahí hay algo muy, muy importante por el nivel de ruptura que la doctrina penal más progresista ha establecido entre derecho penal y democracia. Y luego, digamos, todas estas teorías han venido de la mano de la intuición de apoyada en algunos estudios empíricos sobre la respuesta de la exclusión, que no solamente merece criticarse como desde una visión republicana preocupada por la integración, o sea, por lo contrario, sino esta idea de que hay un error muy grave, digamos, en que eh, pensar que como un modo razonable de reproche, uno es la imposición de dolor y dos es excluir a alguien de sus vínculos de amor y de amistad y vincularlo con las personas que la comunidad ha identificado como las más peligrosas. Porque entonces ahí la comunidad educa y socializa a esa persona en los vínculos con las personas que ha identificado como las más peligrosas o las más difíciles. Y ahí hay un error que para mí es cercano a la locura, digamos, ¿no? De ese modo de pensar el reproche. Entonces hay como si se quiere, digamos, esto tendría que haber como un vínculo tal vez más común entre teoría crítica y derecho penal, ¿no? Entonces son esas cuatro líneas, esta, si se quiere, un poquito más tradicional, en el sentido de que es minoritaria, pero es más conocida, este vínculo entre teoría crítica y derecho penal. Y luego las otras de teoría democrática, qué impacto tiene el partir de una visión democrática muy fuerte sobre el derecho penal y qué impacto tiene una teoría de justicia igualitaria y qué impacto tiene una filosofía republicana. Y yo creo que todas son como formas de enriquecer esa lectura del derecho penal. El último punto que mencionaría es sobre la particular teoría de la democracia con la que he trabajado toda la vida, desde que trabajaba con Carlos Nino en el 83, o sea, yo eso hace 30 años casi, digamos, que trabajo en esa línea de
democracia como diálogo entre iguales, democracia como conversación entre iguales, y qué impacto puede tener sobre el derecho en general y sobre el derecho penal en particular, esa mirada del diálogo. Y lo interesante, digamos, y es un poco lo que a veces presento en los cursos que doy en el área penal, es esto, de que hay ahora, o ha habido en los últimos años, estudios interesantes de gente que ha hecho esa conexión. Ahí yo estaba viendo ahí, Tiago escribía, digamos, Pablo de Grey, efectivamente, digamos, son la gente que ha entendido este puente entre teoría comunicativa y derecho penal, pero tanto Pettit, digamos, ha hecho un aporte y Nino, digamos, muy entre líneas, pero estaba siempre presente, digamos, muy, digamos, atrás, pero prestaba esa conexión, y en el caso de DAF, digamos, es tal vez la conexión más interesante. Con todos ellos yo he podido discutir, digamos, con todos ellos, también con Dworkin sobre estos temas, con DAF, y entonces he podido ver, digamos, en muchos de ellos una sensibilidad importante a estos temas, pero también ciertos límites, ¿no? Yo escribí algún texto, por ejemplo, sobre las dos almas del pensamiento de Duff y sus resistencias con la cuestión democrática, o el propio, ahí está en el castigar al prójimo, ¿no? Con el propio Nino, que tenía una apertura sobre estos temas, pero al mismo tiempo no dijo, porque le faltó tiempo o ganas, digamos, no dijo todo lo que podía decir en el área, etc. Pero ahí hay también algo, yo creo que muy, muy interesante, muy prometedor, de cómo establecer esa conexión entre diálogo, ¿no? Lo que algunos ahora pasaron a llamar como, digamos, una concepción comunicativa del castigo, que es distinta de la que en su momento defendían, por ejemplo, Jim Hampton o Joel Feinberg, digamos, que tomaba la idea de comunicación como la pena es una manera de comunicarle algo al detenido, al delincuente, pero no, como decía Duff, digamos, no veían esto como un camino de dos vías, de ida y vuelta, ¿no? Era solamente el derecho hablando al delincuente o al criminal, pero no la idea de que tiene que haber algo, digamos, de comunicación que va de un lado al otro, y que tampoco se reduce solamente a dos personas, en eso también, digamos, hay mucho para pensar sobre cómo la comunidad puede intervenir en el diálogo. Pero bueno, eso, entonces, digamos, yo creo que lo digo ahí al comienzo de castigar al prójimo, yo me siento un extranjero en el derecho penal, pero me di cuenta, dando unos pasos adentro del derecho penal, que eh, había mucho terreno desierto, ¿no? Mucho terreno fértil, mucho terreno por ocupar, digamos, con este tipo de reflexiones, que no solamente que en algunos casos estaban ausentes, sino que se hacían afirmaciones, como en el caso de democracia y derecho penal, completamente criticables, ¿no? Entonces, esas serían como mis líneas de aproximación al derecho penal, ¿no? Ahí terminaría. É, permisso. Vou falar em português, os demais, o professor já me autorizou. A ideia, professor, da justiça restaurativa, como o professor vê essa ideia da justiça restaurativa em relação a crimes mais graves? Você vê que é possível ou ela fica apenas para crimes não tão graves? Qual a visão sobre a ideia da justiça restaurativa? No, digamos, bueno, por un lado hay que ver cómo es que uno define justicia restaurativa. Eh, si eso tiene algo que ver con la intuición de, por ejemplo, de Nils Christie, ¿no? Digamos, Nils Christie como que traducía yo creo que equivocadamente, pero bueno, digamos, en todo caso, él era genial. Eh, escribió, yo diría, poco, pero hermoso. Y esta idea él decía que venía de una expresión nórdica, que era como esto, ¿no? Los leños caídos, y entonces restaurar, poner a alguien, no sé, también porque él pensaba en estos, el ejemplo era el de, primero, digamos, un crimen muy menor, la persona que
que había llegado a la noche a la casa, que tenía los leños, digamos, preparados para el fuego y había tirado todo, había como roto un vidrio. Y entonces, bueno, restaurar es llamarlo, que esta persona ayude a recuperar, a volver a ponerlos. Pero, digamos, el ejemplo era menor, pero sin embargo es interesante porque la tesis doctoral de Christie en Noruega, yo lo conocí, yo viví un buen tiempo en Noruega y tenía como mucho vínculo con él, o sea, una persona increíble. Eh, y él hizo su tesis doctoral en diálogo con los que eran los carceleros noruegos durante la época del nazismo. Y eran como en la sociedad vistos como monstruos. Y él decía, yo no me encontré con ningún monstruo, ¿no? Y me encontré con personas que se habían equivocado, pero con las que podía hablar y que eran muy parecidas a mí. Esa idea es increíble, ¿no? Digamos, es súper importante, ¿no? De que él nos decía, y ha dicho en todos lados, que él recorrió las cárceles en todo el mundo y que siempre había un momento que el director de la cárcel lo llevaba, ahora vamos al pabellón de los monstruos, ¿no? Y decía, yo no he visto nunca un monstruo. He visto siempre personas muy parecidas a mí. Entonces, por un lado esto, digamos, que eh, autores como Christie pensaron la justicia restaurativa teniendo en mente situaciones muy graves. Ahora, más allá de Christie, yo entiendo que hay, en lo que es restaurar y conciliar y recuperar, hay situaciones muy especiales, por ejemplo, violencia de género, una violación, que bueno, que una persona puede decir, yo no quiero tener ningún vínculo con este y esto es entendible, o alguien le ha matado al hijo, bueno. Pero creo que a veces en las situaciones más extremas de todas, y pienso en genocidio, pienso en Sudáfrica, bueno, ha habido desarrollos interesantes en forma de justicia restaurativa y con todas las reservas y con todas las aclaraciones y todos los matices que merece la situación de Sudáfrica y cómo respondió Sudáfrica al apartheid. Pero fue un intento de justicia restaurativa interesante eh, y de algún modo lo que hoy hace Colombia, digamos, con los acuerdos de paz, después de una guerra infinita, también es en términos muy cercanos a lo de la justicia restaurativa y muy importantes. Y por eso es que, digamos, yo me interesó escribir algunas cosas sobre cómo puede hacer la Corte Interamericana para dar reconocimiento, como creo que va a querer hacer a los acuerdos de paz de Colombia, y al mismo tiempo tomar en cuenta las cosas muy duras que dijo contra Uruguay cuando se discutió la amnistía, etcétera, ¿no? Ah, o processo civil no Brasil, acredito que na Argentina também, ele tem se desenvolvido para diminuir essa adversidade entre as partes, entre os polos no processo. Coisa que no direito penal a gente tem uma grande dificuldade. No Brasil, por exemplo, o nosso Código de Processo Penal é anterior à nossa Constituição e traz ideias ali muito conservadoras, talvez não conservadoras não seja a palavra mais adequada, mas ideias ali muito autoritárias. Isso é o que seria mais adequado. Dá para entender que as nações latino-americanas têm caminhado para um recrudescimento em relação a essas ideias, um enrijecimento dessas ideias autoritárias em relação ao direito penal, que naturalmente já é utilizado dessa forma? A ver, a lo mejor me tienes que aclarar un poco, pero una cosa que diría es, no, la idea de venganza está muy, muy, muy metida
en el ser humano, y de algún modo, digamos, en el derecho penal toma su fuerza más importante. En su momento fue el ojo por ojo, pero la verdad es que la propia doctrina kantiana, que de algún modo es el símbolo del liberalismo y digamos, la máxima imagen posible de la racionalidad del liberal, bueno, pero hay una idea, digamos, que es del merecimiento, y entonces tú has hecho esto y entonces mereces esto, que tiene que ver con una forma de civilizar la venganza, y que también es muy problemática, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el libro de gente como Pettit, que justamente es un desafío a esto, ¿no? Es no solo merecimiento, ¿no? No puede pensarse el derecho penal solo desde la idea de merecimiento. Yo creo que es más, es una idea que es un problema, pero en todo caso, digamos, en línea con lo que preguntabas, que aún en la filosofía más liberal que tenemos, la filosofía kantiana, esté presente en germen de modo muy fuerte la idea de una una venganza civilizada, bueno, habla de que hay un sentimiento muy profundo con el que hay que tomar en cuenta qué se hace con eso, porque claramente, digamos, eso no depende de gente, otra vez, ¿no? Un poco en la idea de somos todos demasiado parecidos, eso también es, porque sin duda que todos tenemos ese sentimiento, y es muy difícil ver cómo actuamos con eso, ¿no? Requiere mucho esfuerzo. Y yo no diría, bueno, allí están las bestias o los autoritarios. Todos tenemos ese impulso, y es difícil ver cómo ¿no? Ayer mismo, aquí a pocos kilómetros, nada, en medio de la pandemia, una niña estaba en la casa de la abuela, en la calle, en la vereda, y tenía un celular, y alguien en moto para sacarle el celular, la mató, a una niña de 10 años. Y uno dice, lo quiero matar, digamos, ¿qué hago con esto? Y, no, por eso digo, y yo lo reconozco, esos sentimientos los tenemos todos. Pero bueno, digamos, por eso, por un lado lo que diría es, no es privativo del derecho penal y no es privativo de un grupo, es privativo, es propio del ser humano. Eso no quiere decir ni que se justifique, ni mucho menos que el derecho tenga que asumir ese impulso de venganza. Simplemente reconocer que ese impulso está, y el derecho tiene que trabajar también contra eso y con conciencia de eso, esto no es que es un impulso propio solamente de las personas que han sido educadas de un modo autoritario. No, es una idea que está en Kant, que está en todos lados. Y entonces es una dificultad muy profunda porque, digamos, permea nuestra cultura y tenemos que trabajar con eso y contra eso, ¿no? Pero reconociendo que no es el otro, es nosotros, digamos, que tenemos eso. Eh, O professor Marcelo faz uma pergunta aqui. O Loic Vacan, em 2001, no livro Punir os Pobres, com a abordagem que chamou de Prison Fair, qual a relação entre pobres e próximos em seu livro, O Castigar ao Próximo? E o que mudou desde o livro de Vacan até a publicação do seu livro, O Castigar o Próximo? no, a él o sea, cuando yo pensaba en esto que decía, que al menos el derecho penal había tenido cercanía con estudios de sociología, pensaba en Foucault y pensaba en Lacan. Y son personas interesantes y son importantes, o el propio Bourdieu. Eh, eh, pero no, creo que, digamos,
a ver, ellos son especialistas, yo no, simplemente tenemos un interés común que tiene que ver con la desigualdad y pensar el castigo desde el punto de vista del que es más pobre. eh, pero también, en mi caso, no por ser diferente, digamos, el pensamiento, digamos, un poco en línea con lo que decía John Rawls, digamos, a mí me interesa pensar las instituciones desde el punto de vista del que está peor, ¿no? Rawls decía que la institución bien construida tenía que tomar el punto de vista del que estaba peor, y solamente si a esa persona le podía responder apropiadamente es que estaba dando una respuesta apropiada. Eh, pero un poco, digamos, aunque esa perspectiva me importa tenerla, pero bajo esta idea, ¿no? Que es también la idea de Christie cuando decía yo no conozco monstruos, es esta idea de que somos todos muy parecidos, ¿no? Que en todos nosotros hay horribles impulsos y que a veces las circunstancias hacen que uno pueda vivir toda su vida de modo elegante y civilizado y otros, digamos, tengan como más oportunidades o estén más empujados socialmente, institucionalmente, a sacar sus propias violencias. Ahora, para pensar en la actualidad, la crisis económica que va a venir con la pandemia, bueno, digamos, va a llevar a mucha gente muy cercana a uno, a posiciones muy extremas, y no porque se convirtió, enloqueció, sino porque, digamos, hay circunstancias que ponen las personas, y hay que tener un blindaje cultural extraordinario para frenar ciertos impulsos cuando está en juego la alimentación del hijo, de la mujer, del marido, de la familia, y bueno. eh, Professor, hoje saiu uma publicação sua no Clarim sobre a la protesta protesta, sí. em La Emergência. Como o professor vê a protesta ou a resistência nesse período de pandemia? Bueno, primero digamos, en Argentina yo tengo una posición política minoritaria, siempre opositor, y también, digamos, la gente que me conoce también me critica mucho porque nunca estoy con el gobierno y como que siempre critico y no me gusta nada. Y esta nota también es un poco, entonces aquí en Argentina esto se lee, no es que gusta a mucha gente, ¿por qué? Porque también es una crítica al modo que el gobierno ha estado reaccionando frente a los que protestan, porque hay un ánimo extendido de no, como el gobierno, a diferencia de Bolsonaro, no está actuando enloquecidamente y tiene un plan y consulta a los médicos, entonces déjelo hacer, tranquilo, deje que avance, y de las cosas que ha hecho el gobierno, bueno, el gobierno no le gusta que nunca, pero mucho menos ahora, la gente lo moleste y lo cuestione, y hay mucha gente que dice, bueno, por ejemplo, la cuarentena está perfecto, pero ya es como van 70 días, es la cuarentena más larga del mundo, ya basta, hay que aflojar un poco. Y entonces hay mucha gente que empieza a protestar, y entonces a mí me interesó decir, no hay que enojarse con esta gente, no hay que decir, miren, ahí está la gente que defiende la muerte, porque no están sosteniendo una posición enloquecida y sin información liberemos todo, abramos y no hay que matizar. Eh, y eso también, digamos, tiene que ver con una idea general que yo también tomo de Rawls, que como verán, ha sido para mí muy como importante. Y él decía esto de tomar a la persona que voy a criticar
en su mejor versión. Y yo creo que eso, que al crítico hay que tomarlo, digamos, no del modo más ridículo, porque hay entre los críticos hoy, por ejemplo, críticos ridículos, críticos patéticos, críticos tontos, que dicen, irresponsables, como Trump. Pero hay mucha gente que es crítica y que tiene cosas sensatas para decir. Entonces, no convertir al otro, no convertir al crítico en la peor versión, sino ver qué es lo importante que me quiere decir esta persona, aunque yo no comparta, digamos, el fondo de sus preocupaciones. ¿Hay algo bueno, importante, interesante que tiene para decir? Entonces, siempre hacer el esfuerzo por tomar la mejor versión del otro, ¿no? De la persona que voy a criticar. Entonces, digamos, hay cosas especiales para decir sobre la protesta ahora en pandemia, pero que a mí me interesó mostrar que son consistentes con cosas que uno decía antes sobre protesta frente a la crisis social, protesta frente a la corrupción, protesta frente a la falta de democracia, protesta frente a la crisis econômica. Tem uma outra pergunta aqui do Ronaldo, que é uma pergunta de um tema, inclusive, comum. A ideia de que a democracia contemporânea ela está em crise? Se o senhor concebe essa implosão de novas direitas, enfim, dá para ter uma ideia de democracia está en crisis? Sobre eso también, digamos, he estado escribiendo, el año pasado escribí un libro que espero publicar o este año cuando pueda, pero está terminado y es un poco esa reflexión. Y es que hay al menos una crisis muy importante en el sistema constitucional que todos nosotros tenemos, por muchas razones, pero algunas son muy visibles. Y esta idea de que el sistema constitucional que tenemos en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en México, en Estados Unidos, no solo que es viejo, no solo que nació hace 200 años, sino que en un punto es ya caduco, que ya no sirve. ¿Pero por qué? Porque fue pensado para una sociedad que era más homogénea, con menos grupos, y con grupos que se pensaba que eran también homogéneos internamente. Entonces, si por ejemplo, no sé, la sociedad, pongamos como en su momento en Brasil, pongamos, se podía dividir entre, digamos, los grandes poderes de los fazendeiros, de los grandes hacendados, de los grandes propietarios, y los pequeños campesinos, los pequeños trabajadores, etcétera, o en Estados Unidos, entre, digamos, los acreedores y los deudores, o los propietarios y los artesanos, o luego los industriales y los trabajadores. Bueno, pero esa es la idea de una sociedad que tiene grupos, pocos grupos importantes, y que si tú tienes una representación de los obreros y una representación de los industriales, básicamente ya está toda la sociedad representada, porque unos pocos industriales representan al grupo de los industriales, unos obreros representan al grupo de los obreros. Hoy vivimos en sociedades multiculturales, plurales, diversas, no solo que tienen miles de grupos, sino que todos los grupos son internamente infinitos, en el sentido de que no es que con una mujer en el Parlamento representas a las mujeres, no es que con un indígena en el Parlamento representas a los indígenas. Hay miles de concepciones de cómo entender el género. Y además cada persona, yo no soy solamente abogado, no soy solamente vegano, no soy solamente heterosexual o gay, soy mil cosas, no soy solamente obrero, no soy solamente mujer u hombre. Entonces, no soy solamente ecologista. Entonces, si hay un partido ecologista, no es que digo, ya estoy representado. No, yo soy mil cosas. Todos somos mil cosas. Entonces, hay
problema de representación que es imposible de resolver y que hace que toda la estructura está pensada para la otra sociedad. Entonces, hay un punto donde hay una crisis de representación que es irresoluble, no se va a resolver nunca más. Y entonces hay que pensar cómo tomamos decisiones en esta situación de multiculturalismo y de imposibilidad de representación. La buena noticia es que hay experiencias que tienen que ver, por ejemplo, para mí con asambleas ciudadanas o con consultas específicas a comunidades afectadas. Por ejemplo, en el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, está la obligación de que cada vez que, no sé, se va a instalar una empresa minera en un pueblo, si ahí hay una comunidad indígena, hay que hacer procesos de consulta directo a esos grupos. Bueno, son maneras, para mí, más sensatas, más de este tiempo, de resolver la toma de decisiones frente a el pluralismo, la diversidad, la imposibilidad de la representación. Entonces sí, hay una crisis que hace que es muy propicia para los autoritarismos y para los populismos, porque como no es posible la representación, hay un hecho común a Brasil, Argentina, España, Estados Unidos, Chile, que uno mira el Parlamento y no se ve representado. Pero no solamente porque los representantes en Brasil son corruptos o en Argentina son ladrones. Eso es cierto, pues seguro, pero es mucho más que eso, y es que es imposible la representación como se entendía hace 200 años. Y eso no va a resolverse. Y entonces el populista salta por encima de ese vacío, aprovecha ese vacío. Y entonces dice, como no hay representación, acá vengo yo y yo sí te escucho, yo sí te voy a tomar en cuenta, entonces aquí estoy. Bueno, entonces voy por la calle y me vinculo con la gente y digo, aquí estoy, yo estoy vinculado con el pueblo, ¿no? Bolsonaro es muy esto, ¿no? Pero bueno. Professor, o Sandro faz uma pergunta associada ao que o professor acabou de falar. Nós corremos um risco de uma instauração de um Estado policial, de vigilância permanente, pós-pandemia? A ver, digamos, en las cosas que escribí, me interesaba decir que en América Latina, primero esto, que hay un problema general, y es que los sistemas en todo el mundo han tendido a concentrar autoridad. Yo creo que tenían que haber hecho lo contrario, pero en los hechos han concentrado autoridad y han concentrado poder coercitivo y han restringido derechos. Todo un cóctel muy peligroso, que en América Latina, a la luz de la historia, es mucho más peligroso porque ya sabemos que siempre ha terminado mal cuando se da ese cóctel. Poder concentrado, limitación de derechos de la crítica, de la protesta, y el espacio público militarizado con policías, el poder coercitivo dominando las calles. Entonces, ese cóctel en América Latina tiene un peso especial. Y también sabemos que es muy difícil, no es imposible y varía en cada país, pero no es fácil, también lo sabemos por la historia, no es fácil recuperar los poderes democráticos que uno pierde. Entonces, no sé, doy el caso de Argentina. En el 2001-2002, con la crisis, el gobierno pidió poderes de emergencia especiales. Nunca los devolvió, gobernó durante 16 años, y hasta que no vino un partido opuesto durante 16 años, ahora, y aún cuando no solamente que no había más crisis económica, sino que estábamos en boom económico, decían, no, todavía no se puede devolver. Entonces, el poder no le gusta devolver el poder que ha tomado. Entonces, digamos, no sé cuál es el futuro, pero no es una buena noticia que en América Latina haya esos niveles de concentración y que se use, digamos, la emergencia esta sanitaria se convierte en una excusa perfecta para
la concentración de poder y para el autoritarismo y para la vigilancia. Luego se verá, digamos, cada sociedad, digamos, en América Latina somos sociedades en general, pero también Chile, también Brasil, que antes se decía que no, también se ha mostrado que son sociedades que se enojan, que se levantan, que se ponen de pie. Entonces habrá que ver cómo termina, pero digamos, seguro que el poder va a aprovechar esta oportunidad para recuperar más poder y para limitar derechos de crítica, ¿no? Sin duda. Entonces, no sé cuál es el final de la historia, porque no hay final, pero tampoco, no sé cómo es el devenir de la historia, pero no son buenas noticias este escenario, este cóctel. Tiago, pregúntamelo, digamos, pon el micrófono e me dices. Ele está dizendo que vocês aí possam fazer as perguntas direto para ele. Quer fazer a sua, Marcelo? Deixa eu liberar aqui você. Pronto. Professor, tudo bem? Boa tarde. Sou Marcelo Jobim, professor de Direito Constitucional aqui em Alagoas. O Bruno, não sei se o Bruno já colocou, mas nós temos um grupo de estudos de constitucionalismo latino-americano e identidade brasileira, e que neste momento estamos exatamente estudando o seu livro da Sala de Máquinas, né? A gente manteve contato um tempo desse por e-mail, e o senhor até tinha me avisado que ia sair uma tradução em português, enfim. Pois bem, de certa forma, falar de democracia e direito penal, de certa forma, envolve o direito constitucional, né, especificamente, né? Mas o senhor estava falando sobre a questão do protesto, né? Eu me recordei aqui do Santiago Castro Gomes, acho que é peruano, né? Um filósofo peruano. Ele tem um livro, Crítica da Razão Latino-Americana, onde ele faz uma abordagem sobre a valorização agora do dissenso, né? A democracia parece que se afastou da ideia de consenso, porque todo consenso, todo pensamento de consenso leva a um processo de hegemonia, de certa maneira. Então, nessa sociedade multicultural, me parece que o dissenso, né, é que vai caracterizar a democracia na atualidade. E a minha pergunta é, como conciliar, né, esse ideal de dissenso, né, com a ideia de protesto, né? Como definir qual voz deve prevalecer no dissenso? No, primero que no me parece obvio el vínculo entre consenso y hegemonía. Lo que hay es, y es un poco lo que era mi respuesta anterior, es que a partir de esa crisis democrática y crisis de representación, nuestros gobiernos en España, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, en Chile, puede ser que nos guste más o menos, pero están en manos de élites políticas económicas, están en manos de élites. Y entonces, el acuerdo de las élites, bueno, sí, ahí sí podemos hablar de hegemonías, pero si pensamos como la política reducida a los partidos políticos, pero si pensamos a la democracia como sobre todo la ciudadanía, entonces, para mí el acuerdo, el consenso es un gran valor, simplemente que en nuestras sociedades las instituciones no están creadas, pensadas e instrumentadas para favorecer el consenso inclusivo, el consenso social, sino para favorecer en todo caso o el sometimiento de una fuerza política a la otra, o el sometimiento de una rama política a las otras, o la guerra entre los poderes. Entonces, por eso, o es una hegemonía o es una guerra entre poderes. Y ese es un poco el escenario que hoy tenemos. Entonces, en ese escenario donde los que gobiernan son las élites, bueno, es más fácil pensar y está bien pensar en que ellos construyen su propia hegemonía y el acuerdo es hegemonía. Pero no diría que eso es descriptivo de la sociedad, es descriptivo del gobierno de élites. Bueno, y en ese sentido, la protesta es siempre, o la que conocemos,
es una protesta de los que quedaron afuera, que dicen, pero me tiene que tomar en cuenta, escuchan. Entonces, la protesta, si se quiere, en ese sentido es contrahegemónica, suele ser contrahegemónica porque es el que está afuera contra el que está adentro, ¿no? Professor, então, nós diríamos que numa sociedade que é marcadamente desigual, né, de certa forma, o problema não estaria exatamente no consenso ou na própria desigualdade, mas estaria na forma como as elites exploram quem está, por exemplo, na parte de baixo, vamos dizer assim, da pirâmide social. Sí, la desigualdad económica y social es un poco la idea también de la sala de máquinas, o del libro anterior de la desigualdad, que es que la desigualdad económica y social se traduce también en desigualdad constitucional, en desigualdad en la organización de la democracia, entonces donde se deja el control democrático en las manos de muy pocos. Esa desigualdad constitucional es producto de y es funcional a la desigualdad econômica social, não? É interessante porque a nossa Constituição, ela tem no artigo 3º sobre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, e é muito significativo, porque um dos objetivos é erradicar a pobreza e a marginalidade e reduzir as desigualdades, né? Porque parece partir do pressuposto que pobreza e marginalidade pode ser erradicada, mas desigualdade não, né? No, está bien, punto. Pero yo creo que más grave es el modo en que se articula la organización del poder, porque otra vez es un modo funcional a las desigualdades. Entonces, todas nuestras constituciones tienen o artículos o preámbulos en la Constitución norteamericana o en la Constitución argentina, que, bueno, que tienen ideales, pero lo cierto es que más importante es eso, ¿no? La maquinaria, ¿no? Cómo es que organizan la maquinaria. Y la maquinaria sigue siendo funcional a la desigualdad, más allá de la retórica, más allá de los preámbulos, etcétera, ¿no? Pero, sí. No, creo que... Sí, dime. Só a última pergunta, professor. Essa ideia da sala de máquina é interessante, porque é como se fosse a oficina onde se constrói todo o processo político, né? Que é, de certa forma, controlado pela elite, vamos dizer assim. E aqui no Brasil, nós temos um professor de direito constitucional que eu tenho grande admiração, acho que o senhor deve conhecer, que é o Paulo Bonavides. O professor Paulo Bonavides, ele fala de crises constituintes no Brasil. Ou seja, em todas as constituições, né, que nós temos 7 constituições, cada vez que foi feita, mesmo naquelas constituições que foram promulgadas, sempre houve, de certa forma, uma dificuldade, vamos dizer assim, de uma legitimidade do processo constituinte. Tem alguma coisa a ver com a sala de máquina no seu livro? A ver, hay un vínculo en cuanto que las asambleas constituyentes en América Latina, salvo excepciones que también tienen problemas, han estado siempre en manos de la élite. Entonces, de la élite liberal y conservadora, de la élite de los hacendados, de la élite de los federales en Argentina, de los unitarios. Entonces, sí, el vínculo es ese, que las asambleas constituyentes hablan en nombre de la democracia, pero, digamos, en los hechos representan a una minoría mínima, digamos. En Argentina, la primera constitución importante, la de 1853, representaba un 5% de la gente, o sea, estaban todos excluidos. Sin embargo, en buena medida, nuestra constitución actual es hija directa de esa constitución, ¿no? Como en cierto modo la constitución brasileña sigue siendo hijo directa de fines del siglo XIX en Brasil, ¿no? Sí. Ok, professor, obrigado. Mota, quer fazer a sua? Professor, eu fiz até a pergunta aí no chat, e na realidade, tinha até colocado em espanhol, mas vou falar em português para o pessoal.
De todo jeito, se precisar de algum aclaramento, está aí na pergunta. Quando discutia sobre Ferraioli, sobre o conceito da teoria da democracia para ele, né, sobre a questão principal, né, a questão de Ibáñez, de Bovero, do próprio Garçom Valdés, né, do Norberto Bobbio, entre outros, né, da questão da marca do que não pode ser decidido, do que pode ser decidido, né, nas esferas da atuação do poder, né. O Brasil vem recentemente tendo graves problemas institucionais, principalmente em função das supostas invasões do judicial no âmbito da esfera do executivo, no âmbito da esfera do legislativo. E eu queria saber, a partir disso, a partir de Humboldt, Tocqueville, né, Bobbio, entre outros, mas principalmente do próprio Ferraioli, que o professor falou, qual hoje seria a importância do conceito e da redesignação do princípio da separação dos poderes a partir do que vem sendo observado, principalmente nos países da América Latina e, claro, no Brasil. No, a ver, son dos temas como vinculados, pero muy distintos. La idea de separación de las esferas de democracia y derecho, yo creo que quiso jugar, por supuesto, un papel virtuoso, pero creo que fue es muy nociva, porque en los hechos lo que viene a decir es que los ciudadanos no tenemos el derecho de discutir directamente sobre las cosas que más nos importan, que son los derechos fundamentales. Por supuesto que en una democracia yo quiero discutir sobre todo y también y especialmente sobre el derecho penal y sobre los derechos fundamentales, por supuesto, y necesito que todos puedan discutir sobre eso, claro, pero yo creo que el gran problema es que ellos asumen que la democracia brutal que hoy tenemos, que no merece ser llamada democracia, es aquello a lo que uno piensa cuando habla de democracia, ¿no? Yo pienso en formas que son posibles, no utópicas de discusión pública. Perdón. Y yo siempre estoy dando el ejemplo de lo que pasó en Argentina, por ejemplo, hace 2 años con la discusión sobre el aborto. Y esa fue una discusión que no terminó, y que es un proceso largo, y que fue una discusión fantástica y que fue un gran ejemplo de cómo los ciudadanos, no solamente un médico, no solamente un abogado, no solamente un experto en el derecho internacional puede hablar sobre el aborto. En los debates que tuvimos, Argentina es un desastre por muchas cosas, pero digamos, ahí el debate fue interesante, y eran debates en donde participó no solamente el médico, sino una mujer violada y una niña que había sido abusada, y era muy importante eso. Todos aprendimos muchísimas cosas escuchando eso, y una gran ratificación de lo que debía ser obvio, y es que tenemos completa capacidad para pensar sobre temas difíciles si es que se organiza un proceso aceptable institucionalmente. Entonces, discutir sobre derechos no es decir, mañana hacemos una votación sobre la pena de muerte. No, nada que ver. Discutir sobre derechos es, como en ese proceso, establecer un procedimiento que nos permite escuchar y responder y refutar a gente que piensa distinto, desde los especialistas hasta los políticos, hasta los ciudadanos del común. Eso sobre democracia de derechos. Separación de poderes es otro tema, y yo lo que diría sobre eso es, bueno, justo estaba ahora escribiendo sobre eso, que es, que creo que un poco en línea con lo que había respondido antes. La idea de la separación de poderes nació bajo lo que era, por ejemplo, ya venía de Aristóteles, pero fue muy importante el ejemplo de la constitución mixta en Inglaterra, que era el tratar de reunir constitucionalmente a los distintos sectores de la sociedad, a la monarquía, a la democracia, a la aristocracia. Entonces, en el Senado, en el presidente, en el Parlamento.
Pero otra vez, esa es una concepción de la sociedad que ya no está más, que es uno, que no está más, y dos, que es elitista. Y entonces merece ser repensada la organización de poderes cuando entendemos que la sociedad cambió de modo muy radical, que nunca va a volver a ser lo que fue, y que no queremos que los poderes de los ricos y los pobres se equilibren. En democracia lo que tiene que regir es el principio de la mayoría. Entonces, yo creo que sí que es necesario repensar radicalmente el sistema institucional, ¿no? Pero bueno, eso es una discusión mucho más larga, pero sí, hay mucho para decir sobre eso. Pessoal, mais alguém aí? O pessoal ficou tímido. Bruno, o Jobim fez um questionamento, né? Acho que logo após o meu. Quer abrir aí, Jobim? Deixa eu abrir aqui. Não, eu acho que as perguntas que eu coloquei no chat já foram respondidas, já fiz verbalmente. Maravilha. Mais alguém, pessoal? França chegou aí. Deu boa tarde a todo mundo. Frisas que o França deu buenas tardes. Exato. Pessoal, então, eu vou agradecer a presença do professor Roberto Gargarella, a presença de todos os amigos aqui. Professor, mais uma vez, ressalto que a importância dos seus livros, das suas obras para os nossos alunos é muito grande. Ficamos, inclusive, abertos à oportunidade de um dia vê-lo aqui em Maceió. Temos temáticas muito interessantes a serem discutidas sobre negros, indígenas, mulheres. É um estado pequeno, mas com muitos problemas. E que boa parte do que a gente utiliza para resolver esses problemas vem do nosso colega aí da Argentina. Então, a gente fica muito feliz de falar com o professor. Graças. Muito obrigado a você. Tá ok. Então, mais uma vez, eu agradeço e ficamos à disposição da sua presença aqui em qualquer evento e uma visita, mesmo que a passeio, para conhecer nossa cidade. Tá ok? Prometido. Muito obrigado, professor. Forte abraço. Obrigado. Professor Bruno, só queria deixar uma frase final para todos, que é uma frase do professor Roberto Gargarella, que ele diz em um dos textos, eu não me recordo especificamente qual, em que finalmente está na hora de pensar melhor sobre o tipo de democracia que queremos e de discutir mais sobre o modo que concebemos os nossos direitos, que eu acho que isso é fundamental dentro de tudo que foi dito hoje. Obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pela participação. Até mais.